Buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. Un placer. Y tenemos a Jesús López Armejo, investigador de CONACYT México. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Buenas. Siempre estar con ustedes. Un placer teneros a los tres. Te veo además bastante recuperado, Jesús, así que si te parece empiezo contigo. Empezamos mirando a Francia, más allá de las protestas, ojo, protestas también en universidades francesas, después de lo que está sucediendo en Estados Unidos con estas manifestaciones, estas detenciones también que están teniendo lugar en campus universitarios. Miramos al presidente francés, Emmanuel Macron, sigue lanzando mensajes también de cara a las elecciones. Ayer nos sorprendía a todos, decía que Europa puede morir, que está en una situación muy complicada y que no puede depender tanto de Estados Unidos. ¿Cómo valoras tanto la situación en Europa, sabemos cada vez más frágil, cada vez más complicada, como estas palabras de Emmanuel Macron? Sí, bueno, básicamente Macron se acaba de dar cuenta, querido Sergio, de lo que nosotros hemos venido anunciando desde prácticamente el 24 de febrero del año 2022, que si Europa se equivocaba como región, que si sus liderazgos se equivocaban como región, no solamente terminaría subordinándose, es decir, terminaría desperdiciando la posibilidad de ser un cuarto pilar del siguiente orden poshegemónico estadounidense, es decir, de competirle como región a China, a Estados Unidos, a la misma Rusia, y de ser una región que marcara la pauta en cuanto a lo que le ha dado ventaja, digamos, en las últimas décadas, el empoderamiento de las clases medias, el fortalecimiento institucional, la ampliación de los procesos democráticos y, bueno, pues esto que se traduce en la prosperidad de una región que se volvió muy atractiva, tanto que cada vez más países vecinos deseaban formar parte de la Unión Europea. Sin embargo, de manera colectiva, sigo sin entender esa manera en la que decidieron subordinarse a Estados Unidos, socavar la democracia con tanta censura, disfrazada de combate a la propaganda, cómo se dejaron comer el mandado, es decir, bajo el argumento de dejar de ser dependientes de Rusia, terminan por ser dependientes de Estados Unidos, que una y otra vez les quita, digamos, ese recurso para hacerlos todavía más dependientes. Y me explico muy concreto en 3 casos. En el tema del petróleo, en donde Estados Unidos solamente les puede proveer un porcentaje muy menor, y eso de aquí a 2030, de lo que Rusia les proveía a la mayoría, por lo menos a la mitad de los miembros de la Unión Europea, con el gas natural, que por cierto también es otro tema, el tema, digamos, uno de los temas centrales de esa interdependencia compleja que existía entre Rusia y Europa, en donde Estados Unidos, con el pretexto del cambio climático, del calentamiento global, le va a estar, ahora que tenga a Europa completamente dependiente, la va a estar llamando a revisar constantemente si esas transacciones no afectan al cambio climático, cuando en realidad el trasfondo será el mantenerla cada vez más subordinada. Y el tercer punto, que me parece también muy importante, cómo Europa sigue permitiendo un gran número, la presencia de militares estadounidenses, pero al revés casi nunca sucede. Casi nunca sucede que haya militares o convoys grandes, representativos de militares europeos en Estados Unidos o en Canadá, con el justamente argumento de que están cooperando en esta organización transatlántica. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto estarán los líderes europeos del presente? ¿Hasta qué punto estarán dispuestos a seguir cediendo terreno como lo ha hecho Alemania? De tal suerte que ha quedado Alemania incluso sin el criterio y sin las herramientas para poder investigar cuál es el verdadero responsable del ataque contra el Nord Stream, y por otro lado, la falta que le empieza a hacer a Europa de un liderazgo como el de Charles de Gaulle, que con todos sus altibajos, con todas sus luces y sombras, era una especie de líder europeo que apostaba por lo local y por lo regional, Sergio. No sé si Macron estará improvisando por esa línea. Bueno, pues José, quiero trasladarte también esta misma cuestión. Si Macron está improvisando, ¿por qué está lanzando este mensaje y cuánto hay de cierto en ello? ¿Cómo de complicada está la situación en Europa? Bueno, pues yo creo que Macron tiene razón, pero llega tarde al final. Es decir, Europa, una vez roto los lazos con Rusia y puesta en manos de Estados Unidos, no puede actuar, no tiene capacidad para actuar independientemente. Es una especie de pequeña hidra de 27 cabezas, pero sin ningún cerebro.
Entonces, realmente Europa ha quedado completamente desactivada como agente histórico. Haría falta una auténtica revolución dentro de Europa para cambiar ese rumbo. Como ha dicho antes el señor Jesús, hace falta la vuelta al modelo golista. Pero el modelo golista ha sido completamente rechazado por la propia Unión Europea, que ha optado por atarse de pies y manos al carro de los americanos. Y yo veo muy difícil que 27 años puedan ser capaces simplemente de formar un cuerpo expedicionario. O sea, un cuerpo expedicionario europeo, como se amenaza hoy en día para mandarlo a Rusia, yo lo veo muy difícil. Podrían juntar, no sé, 50.000 soldaditos y cada uno con un mando distinto. En fin, creo que sin Estados Unidos, la Europa que se ha diseñado ahora es completamente ineficaz sin Estados Unidos. Europa sería eficaz aliada a Rusia. Primero, porque Rusia no es una potencia como Estados Unidos. Es decir, Rusia no es tan capaz de avasallar a Europa como Estados Unidos. Y por eso la relación sería mucho más igualitaria. Y segundo, la simbiosis entre la economía y la industria alemana y los recursos rusos era estupenda, era óptima. Haría falta recordar al canciller Schröder, por ejemplo, que fue uno de los que vio aquello, que realmente la unión de la Unión Europea y Rusia, una asociación, mejor dicho que una unión, pues podría crear un coloso euroasiático que evidentemente ya no puede surgir. O sea, se han roto demasiadas... Esto es un jarrón que se ha roto y por mucho que lo peguemos y no hay forma de recomponerlo. Y realmente quien ha salido perdiendo de este conflicto primero es Ucrania, pero a nivel histórico, decirlo del gran enfoque, sin duda alguna es Europa. Quiero preguntarte, ¿cómo lo ves? ¿En qué situación está Europa? ¿Cuánto dependemos de Estados Unidos? ¿Y cuánto nos está afectando también haber roto relaciones de esta forma con Rusia? Decía hoy Peskov que las relaciones ya no van a volver a ser igual, que han aprendido de lo que ha sucedido, han aprendido sobre todo del conflicto en Ucrania y dicen, bueno, pues que no volverán a ser lo mismo. Eduardo, ¿cómo ves esta cuestión? ¿En qué punto queda Europa ahora? Europa está maltrecha y Europa no es que pueda morir, como dice Macron. Europa se está suicidando y además lleva haciéndolo bastante tiempo. Es difícil identificar hoy en día cuáles son los intereses de Europa. Los tiene, pero desde luego sus clases políticas no los unifican bajo una propuesta común, en ningún caso. Somos, y lo han señalado tanto José como Jesús, ¿no?, extraordinariamente dependientes de Estados Unidos cuando en su día tuvimos una oportunidad no basada en una afinidad ideológica, no basada en un deseo de confraternización íntimo, sino en la realpolitik de aproximarnos a Rusia. Rusia estaba deseando entenderse con Europa, Europa estaba en su momento de máximo prestigio internacional, lo ha señalado antes Jesús, ¿no? Es decir, todos los países aspiraban a formar parte de ese club. Y en ese momento Europa tenía un know-how y una potencia industrial que con las energías y las materias primas de Rusia lo convertirían no en ese cuarto actor, sino en un tercer actor que, por un acuerdo de intereses, no tenía que ir mucho más allá, pues nos hubiera situado en una posición muy predominante. Por otro lado, hay que señalar ese tan añorado personaje, Charles de Gaulle. Yo creo que hoy en día Europa tiene el nivel más bajo de liderazgo y de calidad de liderazgo que ha tenido en muchísimas décadas. Estamos ante auténticos enanos políticos en todos los países en los que nos movemos. Y no solo por su altura, como en el caso de Macron, ¿no?, sino en términos intelectuales. Es deplorable ese punto. Antes siempre se decía que Europa encontraba a sus grandes hombres en los momentos difíciles. Yo creo que este es uno de los momentos más difíciles y no los tiene. No los tiene de ninguna manera. De hecho, un síntoma como el que ha señalado Jesús de dependemos del petróleo de Estados Unidos, aunque solamente nos puede ofrecer satisfacer nuestras necesidades en
en una parte menor, yo añadiría algo más, no solamente en una parte menor, sino en una parte muchísimo más cara que el resto. Esto verdaderamente es un agravio. Demuestra que no existe ninguna autonomía energética en Europa, ninguna estrategia de energía. Estos últimos días se hablaba de la amenaza de China y las eólicas y tantas otras noticias. No nos podemos defender de eso, no nos hemos defendido de las placas solares, no nos hemos defendido de los coches eléctricos. Yo creo que esto caerá también por su propio peso. Soy muy pesimista y bueno, a veces hay que significarse, ¿no?, en los programas. Yo sí soy europeísta, quizá no tal como hoy en día se cuenta en tantos escenarios, pero yo sí creo que tiene un papel histórico, cultural y de futuro en la medida en que consensúe identifique unos intereses comunes y los ponga en marcha. Desgraciadamente ese tren de Rusia ya ha pasado y además cuando hace intención de volver a encarrilarse en dirección hacia Occidente siempre surge alguien que lo va a alejar, justificándolo en cuestiones morales y de valores. Señores, estamos hablando de política, ¿eh? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que nunca como hasta ahora tampoco se ha edificado un discurso tan moralista y, entre comillas, religioso en torno a la política como en el que estamos inmersos. Yo creo que es difícil pensar que vayamos a salir con bien de esta. Desde luego Francia, como siempre, pues a la cabeza de Europa, pues tiene unos intereses de liderazgo, dado que lo han echado a patadas del Sahel y de toda esa zona, es lo que le queda, y también quiere encontrar una serie de economías de escala para sus armas y vendérnoslas a nosotros y competir en ese sentido con lo que puede ser el mercado americano, que va a dar ayudas. ¿Para qué? Para que fabrique la suficiente cantidad de armas que le permita unas economías de escala, que haga rentables afrontar armas de nueva generación como las que van a desarrollar China o Rusia o cualquier país que aspire a tener un liderazgo mundial. Bueno, pues pendientes de Europa, de cómo está la situación, de estas declaraciones de Emmanuel Macron.